Continuamos, hermanos, con el estudio del apóstol San Pablo y lo habíamos quedado en la parte número 4, ¿verdad? En la parte número 4, en ver la necesidad de un mentor. Ok, habíamos quedado en la sección... Oh, se me fue. Ok. Sigamos la sección 2. Dice, su permanencia en Damasco y viaje a Arabia. En Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 18, nos narra el apóstol San Pablo de esta manera. Pero cuando agradó a Dios que me apartó pero cuánto agrado a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Palabra de Dios. Dice San Pablo que él fue escogido, no fue de carne ni sangre, sino que fue un llamado directo de Dios. Un llamado directo de Dios y que se fue a Arabia. Y entonces lo que vamos a ver, ¿qué fue San Pablo a hacer a Arabia? Él fue a hacer algo a Arabia y entonces él mismo nos va a explicar en este estudio. Dice el estudio así. Después de su conversión, Lucas nos dice que Pablo se quedó en Damasco hasta pasados muchos días. Hechos 9:23. Por la carta que el apóstol escribió a Gálatas, sabemos que este periodo incluyó 3 años en lo que también realizó un viaje a Arabia. Durante los periodos que pasó en Damasco, Pablo se dedicó a la predicación del evangelio, lo que debió motivar la posición que se despertó contra él. Según las explicaciones que dio a los Gálatas, se deduce también que durante este periodo no fue a Jerusalén ni vio a ninguno de los apóstoles, lo que probaba que su comisión a predicar a los gentiles no le había sido encomendada por ninguna autoridad humana. Y sabemos que también fue a Arabia, pero ¿por qué? Eso es lo que se pregunta, ¿por qué él fue a Arabia? En vez de ir a Jerusalén a formarse con los apóstoles, él partió para Arabia. Y es porque nos va a seguir explicando, y eso es lo que estamos descubriendo, el misterio, el llamado misterioso a San Pablo que nuestro Señor Jesucristo le hizo. Dice, probablemente estaba buscando un lugar en el desierto para poder reflexionar sobre su nueva situación. Tenía que pensar profundamente en las implicaciones de su nueva fe, conocer a su Salvador mucho más íntimamente y aceptar la responsabilidad de lo que significaba ser un mensajero un mensajero de la gracia de Dios a los gentiles. Seguramente durante estos años volvió a revisar las verdades del Antiguo Testamento desde la nueva óptica que le proporcionaba la muerte y resurrección y glorificación del Mesías. ¿Cómo se estremecería al descubrir que todos estos hechos habían sido anunciados previamente por los profetas, pero le había pasado inadvertidos por tantos años de estudio
de las Escrituras. Después de este tiempo de retiro y reflexión, Pablo regresó a Damasco, y no es de extrañar que confundiera a los judíos probando por las Escrituras que Jesús era el Mesías esperado. Mira qué maravilloso esto, el Mesías esperado. Entonces sigue diciendo así: en todo este proceso, a pesar de que Pablo gozó de la especial inspiración del Espíritu Santo, aún así fue necesario la actividad de su mente y la íntima comunión con el Señor. Es interesante considerar bien este tiempo que pasó en la soledad antes de comenzar su ministerio público. La superficialidad es la maldición de nuestro tiempo. La iglesia de hoy no necesita tanto de personas inteligentes y bien capacitadas como de personas de vida espiritual profunda, pero la tiranía de lo urgente a la que estamos sujetos no impone un ritmo enloquecedor que nos impide pararnos a profundizar. Cada vez estamos más involucrados en actividades, pero disfrutamos menos de la vida espiritual. Además, hoy se exalta la imagen y la apariencia que proyectamos hacia el exterior, y no lo que somos en el interior. Tampoco se tolera el silencio. Tan pronto como entramos en casa, encendemos la televisión o la radio. Si nos montamos en el coche, infinidad de jóvenes van permanentemente enganchados a su productor de música. Y eso es verdad, hermano, porque hoy estamos tan metidos en las cosas materiales que pasamos por algo. O sea, en vez de aprovechar el tiempo como lo aprovechó Pablo, nos envolvemos, quizás perdemos el tiempo en la televisión, en la música. Y no es que sea malo, el problema es de que robamos el tiempo, un tiempo que quizás Dios nos da para que nosotros nos formemos. Es necesario que nosotros nos formemos, porque si nosotros no tenemos un momento íntimo con Dios, ¿cómo nosotros vamos a poder servirle a Dios? Si nosotros no hablamos con Dios, ¿cómo nosotros vamos a poderle ayudar a otras personas? Entonces Pablo supo hacer bien las cosas y se retiró a tener un encuentro personal con su nuevo Salvador para poder realizar esa obra en su nueva fe. Era una nueva fe que él estaba comenzando, y entonces necesitaba, aunque Pablo era un hombre súper inteligente, ya lo hemos dicho, pero necesitaba pues tener esa intimidad con Dios para poder llevar a cabo ese ministerio. Dice: una vida superficial no ofrece ninguna promesa de impacto duradero. Cuando estudiamos la Biblia, rápidamente nos damos cuenta de que aquellas personas que fueron grandemente usadas por Dios se prepararon durante largos periodos de aislamiento, quietud y oscuridad. Dice que Moisés, por ejemplo, ¿cuántos años en el desierto cuidando ovejas? David, primero como pastor de ovejas y después huyendo de Saúl por los desiertos y las cuevas de Judea por 13 años antes de convertirse en rey. José, en la cárcel en Egipto antes de llegar a ser la mano derecha del faraón. Elías, con la única compañía de unos cuervos que le alimentaban, y luego en casa de una viuda en Serata de Sidón.
Juan el Bautista vivió en lugares desiertos hasta que se manifestó a los israelitas. O sea que para que nosotros tengamos un encuentro tenemos que pasar por momentos de quizás de soledad, un momento de encuentro. Si nosotros no tratamos de buscar esos momentos de encuentro como lo hicieron los grandes, entonces ¿cómo nosotros vamos? Por eso que es bueno hacer retiros, por eso es bueno, hermanos, retirarse en oración para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. No es lo que nosotros queremos, sino que lo que Dios quiere de nosotros. Continúa diciendo aquí la enseñanza esta. Dice: una vida caracterizada por la profundidad espiritual solo se puede cultivar a través de mucho tiempo invertido en estar a solas con el Señor, lejos del ruido de este mundo. Estos son conceptos extraños para todos aquellos que viven sus vidas a la velocidad de la luz, pero en el hábito espiritual y también en todos los demás, las prisas son malas. Podemos encontrar un claro ejemplo en los deportistas que alcanzan la fama rápidamente y que en poco tiempo se ven inmersos en las drogas y otras adicciones. Para mitigar la desilusión, la fama les deslumbra y su vida quedan rotas por las prisas por llegar a la cima. Por esta razón, Dios no encumbra a las personas de esta manera. Él se toma su tiempo, de modo que cuando se plantea utilizarnos, nos prueba bien, permitiendo cierta cantidad de sufrimientos. Y cuando nosotros insistimos en no querer detenernos, a veces el Señor se ve forzado a hacernos para por algún tiempo, bien por una enfermedad prolongada, la pérdida del trabajo o la pérdida del trabajo. Los 3 años que Pablo pasó en la soledad sin que tengamos noticias de actividad fueron realmente efectivas, de tal manera que cuando después se encontró con los otros apóstoles, no pudieron añadir nada al evangelio que predicaba. Mira qué maravilloso que cuando él fue a pasar el examen con los apóstoles no encontraron nada que añadirle. Le dijeron: mira, estás haciendo un buen trabajo, perfecto, síguelo haciendo tal y como estás. Pues ¿por qué? Porque Pablo se fue a preparar. Pablo fue al desierto, a Arabia, para estar a solas con Dios, para ver qué es lo que Dios quería de él. Eso era Pablo, el hombre que le predicó a los gentiles, que su prédica llegó a nosotros también, a nosotros que somos de este continente. Número 3 dice: necesidad de un mentor. Pablo, como todos, necesitó un mentor. En Hechos capítulo 9, versículos 26 al 28, nos dice así: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Qué bonito cómo Pablo encontró un mentor, ¿verdad? En este caso fue Bernabé el que lo va a presentar a los apóstoles. Pablo necesitó ese mentor para
poder entrar, para poder tener ese apoyo que todos necesitamos. Por eso que nosotros no podemos ir a solas por este camino de evangelización. Tenemos que conseguir a alguien para que nos ayude, para que nos acompañe, para que nos soporte en este caminar de evangelización. Continúa el curso diciendo así: la llegada de Pablo a Jerusalén tuvo que suponer una terrible presión para él. Ahora tendría que enfrentar a sus antiguos colegas, maestros y superiores que le tratarían de traidor, y algunos no vacilarían en intentar matarlo. ¿Y qué sentiría al volver a la ciudad donde había cometido tantos crímenes y atropellos? Por otro lado, es fácil imaginar la soledad de Pablo cuando llegó a Jerusalén y vio que los otros cristianos le evitaban y excluían. Podemos entender la desconfianza de los creyentes en una situación así. Algunos sospechaban que era un espía y otros les pudo parecer una persona un tanto desequilibrada. Habida cuenta de que poco tiempo antes se oponía al cristianismo con violencia y ahora lo defendía con un fervor poco común. Fue en esa situación cuando nuevamente volvió a entrar en escena Bernabé. Sin dudar, asumió un riesgo muy grande. Él puso en juego su reputación y credibilidad por defender a Saulo. Confió en él. Habló bien de lo que él había hecho y lo hizo con entusiasmo. Si no hubiera sido por Bernabé, Saulo habría quedado fuera de la iglesia y su servicio se hubiera visto obstaculizado temporalmente. Ojalá que en nuestra iglesia hubiera más personas como Bernabé. Es importante, hermanos, que esta hermandad la tengamos. Hay muchos predicadores que ya son de fama internacional, podemos llamarlo así. Y entonces cuando tú los invitas, eso me ha pasado a mí. Yo los invito para que vengan a nuestro ministerio, que vamos a hacer un retiro y todo eso, pero ni siquiera me responden no me responden ni siquiera los emails o los mensajes que se les manda. Y entonces creo que tenemos que aprender de Bernabé, cómo él introdujo a Pablo en la comunidad cristiana de Jerusalén y cómo él lo apoyó en todo momento. Necesitamos unirlos más. La iglesia tiene que estar más unida. Los predicadores tienen que apoyar más a las iglesias. ¿Ve? No es donde que a ti te van a pagar más, porque yo he tenido personas que porque en otro lugar le pagan más, en otro lugar quizás le dan más donaciones, entonces dejan de venir a este lugar. Entonces, ¿detrás de qué vamos? ¿Detrás del dinero o detrás de la evangelización? Pongámoslo claro en esto, porque ¿a quién le servimos? ¿A Dios o al dinero? Entonces esa pregunta nos tenemos que hacer todos. ¿Por qué? Porque yo doy mi testimonio. Yo tengo más o menos 32 años caminando en el Señor. Jamás ni nunca yo he escogido 5 centavos para mí. Jamás, nunca. Y me han ofrecido y yo no quiero nada. Yo lo que quiero es nada más ser un siervo de Dios humilde para llevar la palabra y poner en práctica lo que Dios me ha dado, mis talentos y todo eso. No estoy interesado, por eso pues gracias a Dios pues siempre Él me suple mis necesidades. Entonces tengamos muy en cuenta esto para todos los hermanos que son predicadores. No vayamos por lo que vamos a ganar o por lo que me va a pagar aquella comunidad. Y ganemos, y entonces si pedimos una donación, seamos justos en la donación que pedimos. No nos vayamos a querer enriquecer a través de este ministerio, porque eso se puede convertir en un pecado y una perdición para ustedes mismos. Dice, continuamos aquí, tomando el relevo de Esteban.
En el paso número 4 dice, tomando el relevo de Esteban. La primera vez que Saulo aparece en las páginas de la escritura fue en raíz de la muerte de Esteban. En aquel momento el joven Saulo guardaba las ropas de los que le apedreaban después de que él mismo había dado su voto para ello. No olvidemos que la razón por la que Esteban fue muerto de esta manera tuvo que ver con el hecho de que él predicaba a Jesús entre los judíos de habla griega. Ahora, unos años después, Pablo aparece nuevamente en la escena y lo hace precisamente para continuar con la predicación entre los judíos helenistas que el mismo Esteban había comenzado. En Hechos capítulo 9, versículo 29 leemos así: y hablaba denodamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Hechos capítulo 6, versículo 9 dice, 10 dice: entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Está refiriéndose a Esteban, ¿no? Cómo Esteban se ponía al tú por tú con todos esos rabinos y no soportaban de la manera como Esteban hablaba. Y entonces Saulo observaba todas estas predicaciones de Esteban. Dice, esta idea de tomar el relevo es muy frecuente en la Biblia. Isaac sustituyó a Abraham, Josué a Moisés, Eliseo a Elías y ahora Pablo a Esteban. Qué bonito, ¿no? Porque es necesario, ¿verdad? Si uno se queda en el camino, el otro tiene que tomar las riendas. Algunos años en Tarso. En el capítulo 9, versículo 28 al 30, dice la escritura, dice así: estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Lo salvaron y de Jerusalén tuvo que regresarse a su ciudad natal, Tarso. Se regresó a su ciudad natal, dice, porque en su vida corría peligro en Jerusalén. Entonces él tuvo que retornar a su ciudad natal. Entonces continúa diciendo así: como ya hemos señalado, la estancia de Pablo en Jerusalén tuvo que ser especialmente difícil, a excepción de su entrevista con los líderes de la iglesia, que resultó muy fructífera. Todo lo demás parecía estar en su contra. Fue en esa ocasión cuando, orando en el templo, el Señor le mostró que los judíos no le iban a recibir y que por lo tanto lo enviaría a los gentiles. Pablo no estuvo muy conforme en un principio, pero los hechos no tardaron en confirmar lo que Dios ya le había anunciado. Así que en medio de una terrible persecución tuvo que escapar de Jerusalén con la ayuda de los hermanos y volver a Tarso, su ciudad natal, donde probablemente pasó otros 4 o 5 años en comparativa oscuridad. Entonces vemos aquí, hermano, lo que dice este curso, que dice que Pablo tenía una intención, y la vamos a explicar. La intención de Pablo era, por el conocimiento que él había adquirido a través de la formación hebrea,
que había estudiado con Gamaliel, ¿verdad? Él conocía toda la metodología, él conocía todo el método de los judíos, él conocía la doctrina, conocía todo. Entonces él estaba seguro de que él estaba preparado para predicarle a los judíos. Él tenía todas las herramientas para predicarle a los judíos, no a los gentiles, sino que a los judíos. Pero no era el proyecto de Dios. Dios no lo tenía preparado para eso. Dios lo que quería es que él fuera a los gentiles, a que le predicara a los gentiles. Y entonces, mira cómo se fueron armando el rompecabezas, que de manera de que lo van a rechazar en Tarso. Va a ir a Jerusalén y de la misma manera va a recibir el rechazo y lo van a perseguir hasta punto de que lo van a querer asesinar. Entonces él tuvo que escapar y los hermanos de él, digamos los otros cristianos, le ayudaron a escapar y él regresarse a Tarso. Entonces, porque esa era la misión que Dios le había preparado. No era lo que él quería, sino lo que Dios tenía preparado para él. Eso es lo que tenemos que nosotros discernir en nuestra vida cristiana. Su regreso a Tarso, tampoco debió ser fácil. Él se había ido de allí como un prometedor estudiante rabínico, pero ahora volvía como un cristiano despreciado, pero quizá sentía también cierta angustia por la situación que vivía. Si el Señor le había comisionado para llevar el evangelio a los gentiles y para alcanzar a reyes y gobernantes, entonces, ¿por qué pasaba los mejores años de su vida en Tarso? Esa es la pregunta que se hacía. Todo esto parecía un contrasentido. Seguramente hubo momentos cuando esta situación le resultó difícil de soportar. Sin embargo, Dios tenía buenas razones para proceder de esta manera. Continúa diciendo: en primer lugar, durante estos años en los que Pablo estuvo en Tarso y de lo que no sabemos nada, tuvo lugar una auténtica revolución dentro de la iglesia. Los gentiles fueron admitidos a la iglesia en igualdad de condiciones con los judíos. Este fue el paso preliminar necesario para que la obra misionera de Pablo pudiera comenzar su desarrollo pleno entre los gentiles. Mira qué belleza, qué belleza. Pablo logra el primer cometido. ¿Y cuál fue el primer cometido? Es que los primeros gentiles fueran aceptados en la sinagoga. Acuérdense que los gentiles no podían entrar a la sinagoga. Con la predicación de Pablo y el trabajo de Bernabé, pues van a lograr este gran beneficio por la cual Pablo había sido llamado. Entonces dice aquí, continúa diciendo: en segundo lugar, tanto él como nosotros tenemos que aprender que ninguno somos imprescindibles en la obra del Señor. A pesar de que alguien pudiera pensar que los dones de Pablo se estaban desperdiciando de una manera incomprensible, el versículo siguiente nos indica que la obra de Dios continuaba con gran bendición. Dice aquí, dice que a pesar de que Pablo no había comenzado su ministerio, pero mira cómo estaba la obra de Dios. En el capítulo 9, versículo 31 dice: entonces la iglesia tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Mira qué maravilloso. Mientras que Pablo decía: ay, si es que se me está yendo el tiempo, mi tiempo se está haciendo desperdiciado. No, la obra del Señor va a continuar. Lo que nos pasa mucho ahora en este tiempo, que dice: si yo no hago la obra de Dios, el tiempo se va a ir pasando, se va a ir pasando. No creamos así. La obra de Dios siempre continúa. Y ya quiero terminar porque ya me estoy pasando de tiempo. Dice
Dios no necesitaba a Pablo y en Tarso aprendió que era él quien necesitaba a Dios. Claro, Dios no necesitaba a Tarso, pero Pablo se dio cuenta que él sí necesitaba a Dios. Nadie es indispensable ni irreemplazable. Solo Dios lo es. Esto nos hace humildes. Tenemos que recordar esto con frecuencia porque fácilmente caemos en la tentación de pensar que el éxito de la iglesia depende de ciertas personas a las que colocamos en pedestales. En tercer lugar, cuando Dios va a utilizar a una persona en algo realmente importante, se toma su tiempo. Espera hasta que la persona esté formada adecuadamente. Por supuesto, a nadie le gusta esperar. Esto parece ser contrario a la naturaleza humana, en especial cuando somos jóvenes. Queremos pasar rápidamente a la acción y que Dios se apresure a darnos todo aquello que deseamos. Eso es lógico, ¿verdad? Y no lo voy a explicar porque ya lo está explicando aquí más en el curso, ¿no? Cuando olvidamos la importancia de esta obra silenciosa en la presencia de Dios y nos alzamos precipitadamente a ministerios públicos en los que recibimos notariedad, luego descubrimos que no estábamos preparados para ejercerlo y esto acaba destruyéndonos con el tiempo. Con mucha sabiduría, Pablo le dice a Timoteo que uno de los requisitos para reconocer a ancianos es que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Eso lo podemos encontrar en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6. Entonces, para leer la última nota, dice así: nos apresuramos a buscar la notariedad, aceptamos nuestro papel en la sombra mientras nos esforzamos en servir a Dios. No busquemos nuestra propia autopromoción. No manipulemos las cosas ni forcemos nuestra entrada en el escenario. Si Dios tiene algo especial preparado para nosotros en el momento preciso, Él hará todo lo que sea necesario. Mientras tanto, recordemos que en su obra la importante no es lo nuestro, sino lo suyo. La experiencia nos enseña que la precipitación suele conducir al fracaso. Tengamos paciencia y esperemos en Dios. Eso es pura verdad, hermanos, porque nosotros no podemos, a veces nosotros anhelamos liderar un ministerio. A veces quizás queremos los coordinadores de del ministerio de los lectores. A veces queremos ser los coordinadores del ministerio ordinario, extraordinario de la Eucaristía. Queremos hacer esto, queremos hacer el otro, pero a veces no es lo que Dios quiere de nosotros y no los precipitemos. Esperemos que sea Dios que nos llama a ese ministerio. Entonces vamos a parar el video aquí y continuaremos con la parte número 6, con el paso número 6, que ya sería casi el último para terminar de estudiar la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Entonces nos vemos en el próximo video, hermanos. Que Dios los bendiga.